Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de las producciones turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más queridas. Si han estado al tanto de las últimas noticias y los rumores que circulan, sabrán de qué estoy hablando. Vamos a desentrañar esas declaraciones que han puesto el corazón en un puño a muchos, esas palabras que sugieren que Can Yaman, el carismático actor que conquistó corazones con su papel en Erkenci Kuş, podría estar extrañando a su coprotagonista y expareja, la talentosa Demet Özdemir. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a analizar cada detalle, a interpretar las indirectas y a especular, con mucho respeto y cariño, sobre lo que podría estar pasando detrás de cámaras y en los corazones de estos dos ídolos. Y antes de que nos adentremos de lleno en el meollo del asunto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y crecer juntos. El titular que nos trae hoy aquí es explosivo, ¿verdad? Can Yaman confiesa extrañar a Demet Özdemir con estas palabras. Directo y al grano. Y es que para nadie es un secreto que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş fue sencillamente mágica. Sanem y Can se convirtieron en la pareja soñada por millones de fans en todo el mundo, y su relación en la pantalla traspasó la ficción, dando lugar a una relación real que, lamentablemente, llegó a su fin. Sin embargo, el cariño, la admiración y, quizás, los recuerdos parecen perdurar, al menos eso es lo que sugieren las recientes declaraciones de Can. Todo parece haber comenzado con una entrevista que el propio Can Yaman concedió recientemente. Sin entrar en detalles específicos sobre el momento exacto o el medio, la esencia de sus palabras ha sido ampliamente difundida y comentada. Se le preguntó, como suele sucederle, sobre su vida personal, sus proyectos y, por supuesto, sobre sus relaciones pasadas, especialmente aquella que generó tanta expectación. Can, conocido por su franqueza aunque a veces con pinceladas de misterio, habría respondido de una manera que ha sido interpretada por muchos como una clara añoranza por Demet. Las frases clave que se han destacado de sus declaraciones giran en torno a la idea de que hay personas que marcan tu vida, que dejan una huella imborrable. Y si bien no la nombró directamente en un primer momento, el contexto de la pregunta, la mención implícita de su etapa en Erkenci Kuş, y la admiración que siempre ha expresado por Demet, hicieron que la conexión fuera inevitable para el público. Se dice que habló de un periodo importante, de una conexión especial, y de cómo hay personas que, aunque no estén presentes en tu día a día, siguen ocupando un espacio en tu corazón. Y aquí es donde entra la interpretación. Para muchos fans, estas palabras no son solo un reconocimiento de una etapa profesional exitosa, sino una confirmación de que aún siente algo por Demet. Es fácil caer en esa especulación, sobre todo cuando la conexión entre dos actores es tan palpable y el desenlace de su relación sentimental no estuvo exento de cierta tristeza para quienes se habían encariñado con ellos como pareja. Can Yaman ha tenido otras relaciones desde entonces, y Demet Özdemir también ha seguido su camino, pero la sombra de Erkenci Kuş y de su amor inicial parece proyectarse aún. ¿Qué significa realmente extrañar? Puede ser un recuerdo nostálgico de momentos felices, una admiración por el talento y la personalidad de alguien, o incluso, y esto es lo que más ilusiona a algunos, un sentimiento romántico latente. En el caso de Can Yaman, no es la primera vez que se le pregunta por Demet. A lo largo del tiempo ha habido preguntas y, en ocasiones, respuestas que apuntan a un respeto mutuo y a un afecto que va más allá de una simple relación laboral. Pero esta vez, la palabra extrañar ha sido el detonante. Es crucial recordar que en el mundo de la fama, las palabras pueden ser magnificadas, interpretadas de diferentes maneras e incluso sacadas de contexto. Sin embargo, la manera en que estas declaraciones han sido recibidas sugiere que resonaron con una verdad que muchos fans ya intuían o deseaban escuchar. Can Yaman se encuentra en un momento de su carrera en el que está explorando nuevos horizontes, trabajando en producciones internacionales y consolidando su estatus de estrella global. Pero parece que las raíces de su éxito y de algunas de sus experiencias más significativas siguen estando muy presentes. Los seguidores de ambos actores, y en particular de la pareja que formaron en Erkenci Kuş, han reaccionado con una mezcla de emoción y melancolía. En redes sociales, los comentarios se han multiplicado. Muchos
expresan su alegría al pensar que quizás todavía exista un vínculo especial entre ellos, mientras que otros lamentan que su relación no haya funcionado, recordando la gran química que derrochaban en cada escena. Se habla de la magia que tenían juntos, de cómo sus miradas, sus gestos y su complicidad cautivaron a una audiencia masiva. Es importante también considerar la presión mediática a la que están sometidos actores de la talla de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Cada entrevista, cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales es analizado al milímetro. Por lo tanto, es posible que las palabras de Can, aunque sinceras, estén siendo teñidas por el deseo del público de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un futuro proyecto. Sin embargo, la honestidad con la que parece haber hablado sobre la huella que Demet ha dejado en su vida es innegable. Podríamos pensar en ello como un reconocimiento a una colega talentosa y a una persona con la que compartió una etapa vital muy intensa. Las relaciones, sean románticas o de amistad, dejan marcas. Y cuando esas marcas son positivas, es natural que se echen de menos o se recuerden con cariño. La forma en que Can ha expresado esto sugiere un aprecio profundo por Demet, no solo como actriz, sino como persona. Además, el hecho de que estas declaraciones se produzcan en un momento en que ambos están enfocados en sus carreras individuales, con proyectos ambiciosos y exitosos, le da un matiz aún más interesante. No se trata de alguien que esté buscando reavivar una llama de forma desesperada, sino de un reconocimiento sincero de la importancia de una persona en su camino. Can Yaman está demostrando una madurez al hablar de sus relaciones pasadas, reconociendo el valor de las experiencias vividas. Si nos ponemos en la piel de un fan, ¿qué es lo que más ilusiona de estas palabras? Posiblemente la idea de que la conexión que vieron en pantalla no fue solo actuación, sino que hubo una base real de afecto y entendimiento. Y si a eso le sumamos la posibilidad de que ese afecto persista, aunque sea en forma de recuerdo o admiración, pues el corazón se llena de esperanza. Por otro lado, también es saludable mantener una perspectiva equilibrada. Las relaciones sentimentales son complejas, y más aún cuando involucran a figuras públicas. Lo que Can Yaman ha expresado puede ser un sentimiento genuino de echar de menos a alguien con quien compartió momentos importantes, sin que esto implique necesariamente un deseo de retomar la relación. Es un homenaje a una persona que formó parte de su historia. Sin embargo, la pregunta del millón sigue ahí: ¿qué tan profundo es ese extrañar? ¿Es una simple nostalgia de buenos tiempos, o hay algo más? Las palabras de Can dejan esa puerta abierta a la interpretación, y eso es precisamente lo que mantiene viva la conversación y la expectación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman no olvida a Demet Özdemir y que guarda un recuerdo especial de su tiempo juntos. En resumen, estas confesiones de Can Yaman, al decir que extraña a Demet Özdemir, han reavivado la llama de la nostalgia y la esperanza entre los fans. Sus palabras sugieren un profundo respeto y cariño por su expareja y coprotagonista, reconociendo la huella imborrable que ella ha dejado en su vida y en su carrera. Ya sea como un recuerdo de un capítulo importante o algo más profundo, lo cierto es que la conexión entre ellos sigue siendo un tema que cautiva al público. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Hemos desgranado esas emotivas palabras de Can Yaman sobre Demet Özdemir, un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Can extraña a Demet de verdad, o es solo un bonito recuerdo de una etapa pasada? Me encantaría leer sus pensamientos y especulaciones en la sección de comentarios. Sus opiniones son lo más importante para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y de nuestro análisis, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.